Diseño de una línea de transmisión desde Maní a Mare Casanare. Las características de nuestra línea de transmisión son: posee una longitud total de 78,3 kilómetros, una potencia de 100 megavatios, una tensión asignada de 220 kilovoltios, una tensión de operación de 245 kilovoltios, una frecuencia de 60 Hz para Colombia. Por condiciones de diseño nos dicen que debemos de diseñar el 40% en circuito sencillo y el 60% en circuito doble. Por ende, para el circuito sencillo, la longitud de la línea será de 31,32 kilómetros y para el circuito doble 46,98 kilómetros. El factor de potencia establecido para Colombia es de 0,9. La corriente de línea se halló mediante la ecuación que se encuentra a la izquierda de la pantalla. El ángulo de la corriente es el coseno a la menos 1 del factor de potencia y la corriente compleja se halló con esta ecuación que se detalla a la parte derecha. Con el fin de conocer las características por unidad de longitud de los componentes de la línea, tenemos que hallar tanto para el circuito sencillo como para el circuito doble el diámetro medio equivalente y el radio medio geométrico. El diámetro medio equivalente lo hallamos con esta ecuación: raíz de 3, la distancia de AB por la distancia de BAC por la distancia de CA. Para el radio medio geométrico es raíz de N de R', que es el radio ficticio, que es igual a R por E a la menos un cuarto por la distancia que existe entre conductores, N a la menos 1. Para el circuito sencillo utilizaremos un solo conductor. Para el circuito doble utilizamos la misma ecuación del radio medio geométrico, y como es un circuito doble dúplex, entonces debemos que hacer todos los cálculos de las distancias que hay tanto entre fases como entre líneas, y la ecuación que utilizamos es esta: raíz de 3, distancia de A por la distancia de B por la distancia de C. Una vez conocidos el radio medio equivalente y el radio medio geométrico, procedemos. Una vez conocidas las características, una vez conocido el radio medio geométrico y la distancia media equivalente para cada circuito, procedemos a calcular las características mecánicas, las cuales comprenden resistencia a lo largo de la línea, inductancia, reactancia, capacitancia, admitancia e impedancia. Las ecuaciones que se utilizaron para hallar estas características se encuentran a la parte derecha de la pantalla. Tenemos que destacar que es una línea corta y que los parámetros A y D son igual a 1 y el parámetro C es igual a 0, donde el parámetro B es igual a Z, que es igual a la impedancia que se calculó con anterioridad. Reemplazamos varios conductores hasta que encontremos un conductor que cumpla los criterios de regulación, estabilidad, corriente por temperatura, potencia por regulación, potencia por límite térmico y cargabilidad de la línea. Para la regulación utilizamos la fórmula que se encuentra aquí a la derecha. Recordemos que esta regulación tiene un límite aceptado del 10% y los conductores seleccionados para cada caso cumplen. Para el circuito doble splitter, para el circuito sencillo es doble, respectivamente tienen una regulación del 4,9% y del 2,3%. La corriente por temperatura, recordemos que para el circuito doble se divide la corriente total porque va a usar dos conductores. La corriente total es 291 amperios y nos cumple, tiene que ser aproximadamente 145 por cada cable en el circuito, por cada conductor en el circuito doble, y nos cumple. Lo mismo pasa para el circuito sencillo, tiene que transportar 291 amperios y nos cumple perfectamente, los puede transportar. Una vez calculado esto, luego calculamos las pérdidas por efecto corona, si las hay. Todos estos cálculos de pérdidas por efecto corona y la ampacidad por la norma IEEE 738 se detallan acá en la selección del conductor, con algunas constantes como son la altura del conductor, temperatura ambiente, temperatura del conductor, temperatura de film, que es la diferencia de las temperaturas, densidad del aire, diámetro del conductor, emisividad. Todo esto ¿para qué? Para hallar la Q de radiación y la Q de convección para poder reemplazar en la ecuación de la ampacidad, la cual nos dice que es la raíz
de Q por convección más Q de radiación menos Q solar. Recordemos que es 0 para nuestro caso colombiano, porque la mayor Q solar está a las 9 de la noche y pues a esa hora no la necesitamos, digamos, no afecta a nuestro sistema. Una vez encontrado todo esto, después encontramos la potencia de salida, que son los 100 megavatios de diseño, la potencia de entrada, y con esto calculamos la eficiencia. Para el circuito doble posee una eficiencia del 93%, y para el circuito sencillo posee una eficiencia del 94%. Una vez conocido esto, nos vamos a Google Earth, donde tenemos ya nuestra ruta desde Maní hasta Maremare Casanare, nuestro perfil de elevación. Luego de esto, se lleva dato por dato a una hoja Excel donde se relaciona la distancia del punto de partida con la altura. Estos datos se llevan a un bloc de notas y se guarda como un archivo .tpg para luego poder abrirlo en el DLTCAT. Ya aquí en el DLTCAT tenemos nuestro perfil, que es el mismo que nos arroja Google Earth, y nos vamos a la tabla de armados. Ya acá tengo solo los armados que vamos a utilizar para nuestra línea de transmisión de 220 kilovoltios. Lo mismo para nuestra tabla de conductores. Acá sí tenemos que eliminar, borrar todo y agregar solo los conductores que vayamos a utilizar. En nuestro caso, nuestra línea va a tener conductores ACSR, entonces tenemos que traerlos y seleccionar puntualmente los que vamos a utilizar, los cuales son Dorking, Pretel, y también necesitamos los cables de guarda. El cual vamos a utilizar el OPGW 12. Le damos a aceptar nuestra tabla de soportes. Entonces acá mismo borramos todo e insertamos solo los de torres de celosía, que son los que vamos a utilizar nosotros. Puntualmente el A+6. Yo creo que exportémoslos todos. Ok, le damos a aceptar. Le damos a aplicar. Luego vamos a nuestra configuración general, donde tenemos que colocar los datos puntuales de nuestro proyecto, que va a ser una línea de 220 kilovoltios con un factor de potencia de 0,9, a una frecuencia de 60 Hz, una distancia mínima de 6,22. Esto ya la calculamos con anterioridad. Doble terna, 2 cables de cuerda sin neutro, dúplex con una separación entre conductores de 30 centímetros. Consideraciones: vano mínimo, vano máximo, distancia entre anclajes. Condiciones ambientales: mínima temperatura registrada en la región 19 grados, temperatura media 25, temperatura máxima 33 grados, velocidad del viento 24 kilómetros. Es una zona tipo industrial ubicada en el hemisferio sur. En el proyecto, los propietarios Jamie López y Sebastián Rojas. El nombre del proyecto: línea de transmisión entre Maní y Maremare Casanare, hecha el diciembre de 2016. Ahora vamos a nuestra vista de perfil y vamos en datos por omisión. Acá nos muestra el tipo de armado que vamos a utilizar, los conductores, el de guarda sabemos que es el OPWG, las hipótesis que vamos a utilizar, cómo creamos las hipótesis. Estas estaban acá en datos del proyecto. Entonces, en hipótesis tenemos 5 hipótesis. Cada una lo que varía es la temperatura, que es en la primera son 75 grados, la segunda son 25 grados, la tercera es de 5 grados, todas sin velocidad del viento. Ya en la cuarta tenemos una velocidad del viento promedio de 12 grados, temperatura mínima de 6 grados, y la quinta hipótesis con los 24 kilómetros por hora del viento. Vamos a base diseño de vista de perfil y a esta le damos que distribuye.
Finalmente, este es el resultado que nos entrega el sistema DLTCAT. No es el resultado esperado, pero pues es el resultado que nos está entregando el sistema. Realmente necesitamos que la profe nos ayude